Terapeuta, consejero familiar y pastor Eduardo Elmacián ha fundado iglesias en Orange y San Diego, California. En Tijuana y Ensenada, Baja California, por 40 años ha estado desarrollando discípulos en diferentes países alrededor del mundo para ir y compartir el Evangelio en una sociedad tan necesitada, trabajando arduamente en obediencia a la palabra de Dios. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Dedica su vida y ministerio en sembrar iglesias con el propósito y la visión que Dios le dio, enfocados en la adoración, el discipulado y la extensión de iglesias. También es autor de varios libros como Un lugar en Dios, Fundamentos, Invasores invisibles, La brújula de Adán, Ríos en el desierto, Conflictos y soluciones, y Discipulado al estilo de Jesús. El libro habla del discipulado, y cuando hablamos de ser un discípulo y de ser discípulos y discipuladores, hablamos de que debemos tener ciertas características. ¿Cuál usted considera, pastor, que es el primer requisito para ser un buen discípulo y un buen discipulador? Bueno, como lo explico aún en mi introducción, con la historia de Nicodemo y Jesús. Nicodemo era un hombre principal entre todos los religiosos, un hombre muy importante, un hombre muy conocido de las escrituras, conocía muy bien las escrituras. Sin embargo, cuando él vino a hablar con Jesús, hubo algo que Jesús le dijo que quizás en lo natural es muy difícil poder entenderlo. Y le dijo: si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y yo creo que el requisito primordial para poder ser un discípulo es haber nacido de nuevo. ¿Y por qué aclaramos ese punto? Porque creo que en la iglesia actual, en la iglesia moderna que tenemos hoy, existen tantas cosas y existen tantas razones por la cual la gente va a la iglesia, y muchos van por simpatía, otros van porque tienen un deseo de conocer gente, y todo esto está muy bien, pero no alcanza para entrar en el reino de los cielos. Y es lo que Jesús dijo. No estoy diciendo algo nuevo en el libro, pero es lo que Jesús nos enseñó. Entonces yo creo que lo primordial es nacer de nuevo. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo puedo saber yo si una persona ha nacido de nuevo? ¿Cómo puedo identificar que si hay alguien que está queriendo ser discipulado, si la persona ha nacido de nuevo? Y he dado este ejemplo todas las veces. Cuando mis niñas salieron del vientre de su madre en el parto, yo estuve en los tres partos, o sobreviví los 3 partos, y enseguida noté que apenas el bebé sale del vientre de su mamá, ya quiere comer, o por lo menos las mías eran muy tragonas como su papá, ¿verdad? Pero ya quiere comer. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, tiene hambre. Tiene hambre de 3 cosas. Tiene hambre de Dios mismo, porque es nacido de Dios. Tiene hambre de la palabra de Dios, porque quiere conocer lo que Dios está diciendo y lo que Dios quiere de uno. Y tercero, tiene hambre de una familia espiritual. Necesita una familia, igual que un bebé necesita padre, madre, hermanitos, ¿verdad? O si es primogénito va a tener hermanitos. De la misma manera, alguien que ha nacido de nuevo tiene esas necesidades que son el resultado de una obra del Espíritu Santo. Si en alguno de nosotros esas 3 clases de hambre que yo les estoy hablando ha menguado, necesita usted revisar y volver a encender, porque la salud
de un nacido de nuevo depende de una buena familia, de una buena comida y de una buena relación con su papá y su mamá. En este caso, su padre espiritual, que es Dios. Entonces, el primer requisito sería ese. El segundo, Emma, que queremos nombrar es que un discípulo es una persona enseñable. Es muy difícil enseñarle a alguien que cree que lo conoce todo. Y ese fue el caso de Nicodemo. Él sabía demasiado, pero se enfrentó a algo que nunca había escuchado y se enfrentó a alguien a quien no puede descifrar naturalmente, que es Jesús, el enviado de Dios. ¿Amén? Y entonces tenemos nosotros que el discípulo tiene que tener un corazón enseñable. Es decir, es imposible enseñarle a alguien que no quiere aprender o que no está interesado en aprender. Y esa es la segunda muy grande, el segundo muy grande aspecto que se necesita en la persona. Ahora, es posible que tú fuiste alguien con hambre, con decisión, con deseo de ser enseñado, y otra vez vuelvo a repetir, en la vida cristiana muchas cosas pasan, pero el Señor nos habla claramente la importancia de permanecer y permanecer mirándolo a Él, y en el libro también hay un capítulo acerca de esto. Así que nada impide que tú sigas aprendiendo. De por sí, 30 y pico de años atrás, cuando escribí el primer libro, yo escribí de lo que era mi experiencia y de lo que sabía en ese momento. Pero al volver a reescribirlo, aumentarlo, quitarle cosas que dije, no, pues eso estaba bien para 30 años atrás, pero no va con lo que está pasando hoy en día. Modificar muchas cosas. Agregué cosas que no estaban, ¿verdad? Es decir, agregué capítulos que no estaban, que son de la experiencia de los últimos años de trabajo, y no agregué más capítulos porque, por una cuestión realmente de poder darle la chance a mucha gente de adquirir el libro a un precio módico, ¿verdad? Porque todo está muy difícil. Entonces, uno va aprendiendo, nunca deja de aprender. Y como siempre les he dicho a ustedes, no dejamos de aprender, porque cuando dejamos de aprender, hemos empezado a morirnos adentro. Y no permitan que eso nunca salga. Tengo un corazón enseñable, tengo un corazón humilde para venir y decir, ok, yo voy a aprender. Ahora, en todo lo que estamos haciendo, en los diferentes grupos que hay, pues con cada uno de los maestros que ustedes tienen, mantengan esa actitud adentro de sus corazones, ¿verdad? Y lo último es que tiene que haber una química espiritual que solo Dios produce, y que a veces naturalmente la gente quizás no nos va a entender, o quizás va a decir de qué está hablando esta persona. Pero si usted lee el primer capítulo acerca de la atracción de Dios en la vida, ¿verdad? Hay una química que Dios establece entre el discipulador y el discípulo. Es una química espiritual, va más allá de nada más una simple amistad, pero es algo que, como hablo también en el libro, esto es más que teoría, es una transmisión de vida, porque solo se puede compartir vida. Usted comparte conocimiento a la mente, pero al espíritu solo puede compartir o transmitir vida que Dios te ha dado. Entonces, tiene que haber esa química, y fue lindo ahora en mi viaje que he hecho al volver, estando allá, una persona había comprado el libro, uno de los líderes de esa iglesia tan grande, me dijo en la noche, había comprado el libro en la mañana, y a la noche me dijo, pastor, ya leí el primer capítulo y ¿sabe qué? Quedé fusilado.
porque mucha gente no ha entendido esa dinámica que establece Dios mismo. Yo tuve esa dinámica con varias personas, que como hablo en uno de los capítulos acerca de que el trabajo de discipulado también es algo de equipo, y yo le doy gracias a Dios que aquel equipo ni se conocían, pero pasé de uno a otro y todos aportaron algo, y aún algunos me aportaron cómo no hacer las cosas, pero de todo uno aprende. Así que esas son las 3 características que yo quisiera compartir con ustedes. Adelante. Muchas gracias, pastor. Y usted mencionó ahorita en el segundo punto acerca de lo difícil o de lo que cuesta cuando una persona no está dispuesto a recibir. Y creo que estamos viviendo justamente una generación que le cuesta mucho trabajo recibir órdenes, acatarse, aprender. ¿Cuál considera usted, pastor, que es el mayor reto al que se enfrenta un discipulador? Gracias. Esta pregunta a mí me la han hecho personas también, y pastores, gente que está discipulando, porque cuesta tanto en esta generación. Y creo que yo podría tratar de puntualizar 2 o 3 condiciones que se dan. Y una de ellas es que hoy en día la gente es temporaria. La gente está en un lugar mientras le gusta o le conviene. No piensan en términos de formación, sino que piensan en términos de sentirse bien como persona, de disfrutar, de ver qué obtengo de esta reunión o de esta iglesia o de esta comunidad evangélica, pero no se quedan lo suficiente con la persona para ser formado. Porque una cosa es ser instruido, de la cual hablo, otra cosa es ser entretenido, ¿verdad? Que hay mucho entretenimiento hoy en día a los tiempos que yo fui formado, y otra es la formación, y la formación lleva mucho tiempo, A la gente ser muy temporaria, se van rápido de un lugar a otro. Si no le gusta un lugar, van a otro lugar, y qué me importa, ¿verdad? Y ya estuvo, mañana supimos de qué se trató y pasado ya ni sabemos de qué se trata. Entonces, uno de los problemas que vemos es la temporalidad que existe en la gente, porque todo lo queremos instantáneo y rápido, y no tenemos ni la paciencia ni la estamina espiritual como para decir, tengo que entender de qué se trata. Doy gracias a Dios que tengo discípulos que han estado con nosotros por más de 30 años y seguimos una relación estrecha. De ser discípulos fueron formados a entrar en áreas de servicio y luego en áreas de ministerio. Y otros tienen más de 20 años. Cualquiera que ha estado en el equipo o está en el equipo pastoral de las iglesias, entre todas las iglesias estoy hablando, es raro que haya alguien de menos de 20 años, porque se toma tiempo para formar una vida y estar tranquilos de que esto es lo que voy a dejar y que van a atender a la grey, ¿verdad? Entonces, es una generación temporal. Lo segundo, no entienden mucho el compromiso. Antes la gente no se divorciaba tan fácil en otras generaciones. Hoy la gente se divorcia muy fácil. Cualquier desacuerdo y no, ya no me puse de acuerdo. ¿Y por qué te vas a divorciar? Situaciones irreconciliables. No, todo se puede arreglar, pero cuando no está el compromiso, todo molesta, ¿sí? Pero tiene que haber compromiso, y para él lo mismo está pasando en cuanto a la entrega hacia el Señor, la entrega y el trabajo y la sumisión en una iglesia local donde Dios ha puesto un pastor para trabajar, Dios ha puesto una persona para guiar, y tienen que entender
mis hermanos, que tiene que haber un cierto compromiso si vamos a llegar a la distancia en todo lo que estamos haciendo. Y la última, yo diría que es una generación que se ofende fácilmente. En el libro hablo que no aguanta mucho de nada. Nosotros pasamos por muchas cosas y aprendimos a soportar, porque dentro de eso está la formación también de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces la tercera cosa es, no aguantan mucha instrucción y formación, y si hay algo que no les cae, se ofenden y la gente se va. Pero esto pasa en todas las iglesias. Esto, después de 48 años de servir a Dios, puedo decirles que lo he visto y me lo han contado y lo hemos hablado entre ministros, que es el problema que hoy, en el que nos encontramos hoy, y las consecuencias que traen es ser temporal, ¿verdad? Gracias. Pastor, en el capítulo 7 de su libro usted menciona que para ser unos discípulos y un discipulador efectivo necesitamos desarrollar autoridad. ¿Cuál es la base de la autoridad y qué necesitamos para mantenerla? La autoridad de Dios no es democrática. La democracia está bien en la política de los países. Pero cuando llegamos a los términos espirituales, entendemos que la autoridad de Dios es delegada. Dios delega autoridad. Y a nosotros nos fue delegada autoridad, a los que somos discípulos, a los que estamos discipulando, nos ha sido delegada la autoridad a través de la palabra. Mateo 28, 18 al 20 nos habla claramente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero de eso se trata. Y ese versículo, si usted es discípulo, usted tiene esa autoridad delegada por la palabra de Dios adentro de su corazón. Ahora, es muy importante que el discípulo esté en sumisión a Dios, porque hay un caso en Mateo 7:21 en donde muchos de esos discípulos vienen a Jesús y le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos muchos milagros. Y Jesús le dijo: la verdad que yo no los conozco a ustedes. No es que no los conocía, no los aprobaba. Y les dijo: ustedes son hacedores de maldad, que significa personas que no respetan la ley o no se sujetan. Entonces entendemos de ahí que para usar correctamente la autoridad de Dios tenemos que estar en relación con Dios. No es solamente adquirir el poder, pero depender del Espíritu Santo cómo usar el poder en cada una de las cosas que hacemos. De esta manera, cuando estamos sujetos al Espíritu Santo, sujetos a un equipo de Dios, sujetos los unos a los otros, como habla de la palabra, nos podemos estimular, corregir y orientar y exhortar para que la autoridad que Dios nos ha dado sea usada correctamente. Como última pregunta para esta parte de la entrevista, Pastor, a lo largo de la historia de la iglesia, tristemente nos hemos dado cuenta cómo hombres y mujeres en la iglesia cristiana han caído. ¿Por qué usted cree, Pastor, que caen los discípulos y por qué abandonan el llamado? No hay duda que esto es una gran crisis dentro de la iglesia, y ustedes todos recuerdan lo que Jesús nos dijo en Juan 15, que si no permanecemos en la vid, nosotros nos secamos. Y mucha gente no permanece, deja que la relación con el Señor se caiga, se haga algo obsoleto, se haga un recuerdo,
y no se mantenga como una vivencia, que de cada día hay una dependencia del Espíritu Santo. Y esa dependencia es estar juntos con el Señor. Nos ayuda a permanecer en la vid y nos ayuda a permanecer frescos. Hoy en día muchos vivimos, prefiero decir viven, de recuerdos. Pero lo más hermoso es que usted viva de una fresca relación, que haya aprendido hoy, que ayer haya aprendido una lección. Ayer nosotros aprendimos una lección con mi esposa, dijimos, ok, seguimos aprendiendo. Que la semana pasada hayamos aprendido una lección, pero que siempre nos mantengamos en la vid. El que no permanece se seca. Y es muy importante que entendamos, como nos habló al principio mi esposa, que este trabajo de vivir así tiene que ver de tomar la cruz cada día. No es decir, oh sí, yo me crucifiqué con Cristo el año pasado, porque yo te voy a decir que tú no mueres fácil, yo no muero fácil. Y la manera que el discípulo vive es que entiende eso y cada día toma su cruz. No les voy a explicar hoy todo esto que significa tomar la cruz. Usted lea el libro, va a tener por lo menos alguna idea de lo que esto significa. Pero tomar la cruz cada día es algo muy difícil, pero absolutamente necesario para el discípulo. Cuando un discípulo toma la cruz, deja de amar al mundo. Y Juan nos decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esa es otra razón, que muchos saben que Jesús los salvó para ir al cielo, pero viven la vida como ellos quieren. No son ni testimonio, ni influencia, ni dejan legados. Pero un discípulo toma la cruz, entiende que para vivir con Jesús y ser influencia, dejar legado y todo lo que les estoy diciendo, uno se crucifica a sí mismo, toma la cruz, porque eso es lo que Jesús nos dijo. Jesús no nos dijo solamente, mira, con que me sigan a mí, todo te va a ir bien. Él dijo, van a tener aflicciones, pero yo he vencido. Ustedes pertenecen a un Dios que ha vencido, que es grande en todo lo que está haciendo y que es poderoso. Y por último, yo diría que a veces existe una falta de respeto hacia el Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo es santo, ese es su apellido, su sobrenombre. Él es un Dios que ama la verdad en lo íntimo. Y no podemos vivir con Dios sin respetar su Espíritu Santo. Y si no respetamos su Espíritu Santo, tarde de que temprano, vamos a caer en algún pecado grosero y vamos a desviarnos de los caminos de Dios. Entonces yo espero que estos simples principios que hemos enseñado para presentar el libro Discipulado al estilo de Jesús con su versión revisada y aumentada, sea para ti un aliciente de acercarte con más intensidad al Señor, al Espíritu Santo, y a ser sensible y aprender a trabajar en sumisión a lo que su Espíritu te guíe y te enseñe. Agradezco las palabras y las preguntas que hoy se han hecho. Agradecemos, Pastor Eduardo, que se haya tomado el tiempo, y agradecemos a todos los que hasta este momento nos acompañaron en la entrevista.
nos vamos a tomar un momento con un par de preguntas más que son específicamente para la enseñanza de la iglesia. Que Dios le bendiga y solo nos queda decir y desear que esta semilla sea sembrada y caiga en buena tierra. Que Dios le bendiga.